de vuelta en este espacio, el último de este año, que con un pequeño impulso más lo vamos a dejar en el pasado. Hoy 28 de diciembre, Día de los Inocentes, y que no pase de ser una inocentada este año. Dani, qué rico volverlo a tener con nosotros como expositor. Un placer. Ya hacía falta. Brevemente, la publicidad, los mensajes administrativos de rigor. El próximo lunes 8 de la noche con Liviu Rosenberg sobre la masacre de Deir Yassin, pueblo palestino a las afueras de Jerusalén, año 48. De hoy en 15 tendremos de vuelta al rabino Yerushalmi, quien nos va a hablar sobre Abracadabra, la creación a través de la palabra. El día 18, en vísperas de cambio de guardia en Washington, Marcos Peckel nos va a hablar sobre el legado de Trump y las perspectivas con Biden. Y para terminar el mes, el 25 de enero, tendremos al rabino Elad Villegas, quien nos va a hablar sobre su historia y la historia de la comunidad judía de Bello, Antioquia. Dani es de aquellas personas que no hace falta presentar, siempre cercano a nuestro corazón, amigo de todos, de vieja data. Nos contará cómo fue que llegó a Colombia, pero desde que llegó a Colombia llegó a nuestros corazones. Fue profesor del Colegio Colombo Hebreo durante varios años. Tuvo su librería Dani's Books. Ahora tiene un programa radial los jueves en la noche sobre temas de sionismo evangélico. Y bueno, hoy nos va a hablar del curioso caso de su vida. Quizá la única persona que puede decir que fue secuestrada en Estados Unidos y salió corriendo a Colombia a refugiarse, a la inversa de tantas otras historias. Dani, el micrófono y la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Jack. Como siempre, es un honor, es una bendición poder compartir, pues, con todos ustedes o contigo lo que empezamos en Limud y ahora en Valija. Te agradezco que me obligas a organizar mis temas. Entonces me ha tocado hacer un PowerPoint para esta historia que nunca he hecho antes, pero por lo menos esta noche va a estar un poquito más organizado. Y como dijiste, el Día de los Inocentes, vamos a ver si la gente realmente va a creer esta historia. Cuando me pusiste esa fecha, el 28 de diciembre, empecé a pensar, a ver, ¿qué inventamos? Pero, como decimos en inglés, truth is stranger than fiction. La verdad es más rara que la ficción. No podríamos inventar estas cosas. No es un libro todavía. Vamos a ver. Deprogramming. ¿Qué podría ser deprogramming? Sometimes you have to run. Esto es mi historia, lo que me ayudó a llegar a Colombia. Y primero voy a hablar de tradición. Cuando estuve de profesor en el Colegio Colombo Hebreo, con algunos estudiantes del nivel súper alto,
hicimos Fiddler on the Roof, pero otra invención se llamaba Student on the Roof. Test maker, make up a test. Write an exam, make up a Exactly. If I were the rector. Da, 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 da. So we had fun. Fue excelente. Realmente uno de mis musicales favoritos es Fiddler on the Roof, el violonista en el tejado. Y hace año y medio tuve el privilegio de verlo en New York en Yiddish. Ahora, obviamente ustedes saben, no hablo mucho Yiddish. Sí sé la palabra Hanukkah Geld, pero por lo menos tuvieron subtítulos. En ruso, eso tampoco me ayudó, y en inglés. Bueno, para decirles que tradición no solo es judía. Qué pena, pero ustedes no tienen el monopolio. Es un tema bien complicado cuando un hijo deja la tradición de la familia. Y de eso les voy a contar en esta noche. ¿Cuál es el contexto que tengo aquí? El Midwest de los Estados Unidos. Nací en Detroit. Soy mayor de 5. De Detroit fuimos a Minnesota, North Dakota. Mi papá nació en Iowa, mi mamá en Ohio, en Cleveland. Y por esa área, en los años 50, estamos hablando, eran tradiciones alemanes, suecos y luteranos, mucho luterano, de los seguidores de Martín Lutero. Y mis papás pertenecían a ambas familias porque no se podían casar con nadie fuera de la iglesia luterana. Y ellos dos se conocieron en River Forest Teachers College en Chicago. Y mi papá me enseñó que Missouri Synod Lutheran Church, que sería, digamos, entre todas las iglesias luteranas, sería la más ortodoxa. Y era la verdadera, me dijo mi papá. Por lo tanto, y eso, yo estuve convencido de eso. Bueno, me fascinaba ir a la iglesia los domingos y a mis 8 años más o menos, me gustaban los himnos que cantamos. Yo supe una noche a los más o menos 8 años que Jesús era mi amigo, que estaba conmigo, yo podía hablar con él y eso me convenció y decidí ser pastor, obviamente pastor luterano. Pero de pronto iba a ser misionero a la India porque yo tenía un tío, hermano de mi mamá, que era misionero luterano a la India. Y eso me fascinaba. Y yo le entrevisté cuando llegó en su año sabático. Bueno, yo fui juicioso como el mayor de 5, me tocaba ser el modelo de los hermanos, tomaba clases de piano con mi mamá y mi mamá me dijo, lo peor que yo podría hacer sería casarme con católica. Eso sí, sería terrible. Y, ok, lo acepté hasta que la niña que me gustaba en bachillerato era católica. Eso fue un problema. Pero bueno, y solamente cuando llegué al colegio Colombo Hebreo, entendí que mi mamá tenía mucho en común con las mamás de la comunidad hebrea de Bogotá, que lo que hagan no se casen con católica. Bueno, si se convierte es otra cosa. Y eso fue como fui criado. Hasta los 11 años, después, imagínense, de un pueblo de 1500 en North Dakota, pasamos a New York City. Y esto sí fue fascinante para mí. Vivimos en Riverdale, en el Bronx, 252nd Street en Broadway.
Fue el año del New York World's Fair. Ya saben cuántos años tengo. Y fue precisamente en ese año que en Riverdale Junior High, en Riverdale, eso es donde Archie y Verónica eran de Riverdale, si se acuerdan de comics, fue 1964. Y eso fue el aniversario de 300 de la ciudad de Nueva York. Fascinante ese año cuando los ingleses, porque New Amsterdam estaba antes de eso. Pero fue una sorpresa para mí. En North Dakota no conocía a un judío, pero aquí en mi curso la mitad eran judíos y mi mejor amigo era Mark Cohen. Y en la clase de woodworking, él hizo su estrella de David y yo hice mi cruz y discutíamos, pero éramos mejores de amigos. Y yo hacía mi confirmation class en St. Matthew's Lutheran Church, 217th Street, no muy lejos de Broadway, que estaba cumpliendo también 300 años. Imagínense, todo ese año yo llegué a New York perfecto para celebrar y yo estaba fascinado. Bueno, pero de New York fuimos rápido. Es que mi papá estudió, estaba en educación. Él era superintendente de escuelas en North Dakota y estudió en Columbia University Teachers College. Y después fuimos a Connecticut, al norte, donde él fue el principal de un colegio medio, junior high. Pero allí en bachillerato, yo era una persona siempre independiente y mis papás me dejaban así crecer con ese espíritu de independencia de muchas cosas. Yo corría atletismo, la milla, 2 millas, cross country, pero esto era la época de rock and roll, los hippies, las drogas, San Francisco, Woodstock. Yo escuchaba mucho rock and roll, pero yo no me involucré mucho más allá. Pero yo sí fui un líder en bachillerato y yo estaba en contra de la guerra de Vietnam. Hice varias presentaciones en contra. Y el 68 fue el año de la violencia en las universidades, Columbia, Nueva York, en París también, en Harvard, Yale, no era tan dramático, pero tuvieron violencia en la Democratic National Convention en Chicago. Y durante los años, yo empecé a aburrirme con la iglesia luterana, por lo menos la que asistíamos nosotros, porque era muy social, pero poco espiritual. Yo estaba buscando algo más espiritual y visitaba otras iglesias protestantes en Farmington, Connecticut. Y empecé a leer Cost of Discipleship, el costo del discipulado de Bonhoeffer, en valija, en no me acuerdo qué mes, tal vez septiembre, hablé de Bonhoeffer durante la Segunda Guerra en Alemania, en el Holocausto. Tuvimos desayunos de oración, leímos el Nuevo Testamento juntos y llegué a ser valedictorian en mi colegio y yo había pensado, voy a un seminario luterano, pero cuando vi que tenía la oportunidad de estudiar en Yale, dije, bueno, primero voy a Yale y después al seminario. Y mi speech, mi tema en el grado de bachillerato fue reconciliación, que mis papás me iban a recordar después. Pero bueno, eso es después. Y como estuvimos con Vietnam y yo, según mis creencias, yo pensaba yo no podría ir a pelear, a luchar, a matar. Entonces saqué todos los papeles para ser un conscientious objector, que en Estados Unidos es mucho más fácil en base de sus creencias
no tener que ir a luchar en una guerra. Los 60 finales también era la época del Jesus Movement, especialmente en California, que muchos de los chicos que estaban en drogas, entonces iban a coffee shops, Jesus coffee shops, y algunos tuvieron experiencias verdaderas y un encuentro con Dios y salieron de las drogas, pero a la vez había muchas sectas, lo que se llamaba Moonies de Corea, Children of God, que subieron en Colombia, los echaron y volvieron hoy en día. Bueno, en español se llamaban los niños de Dios. Los sacaron de Colombia en los años, no sé si 70 o 80, y volvieron y ahora se llaman La Familia. También Hare Krishna, muchas cosas. O sea, los años 60, muchos de ustedes recuerdan, fue una locura. Pero durante todo eso yo nunca perdí mi relación con Jesús. Eso seguía firme. Bueno, llegué a Yale. Ustedes pueden imaginar unos papás que crían a su hijo 18 años y han hecho todo lo posible. Y no solamente es buen estudiante, pero va a ser pastor luterano. Eso fue el orgullo. Y fuera de eso va para Yale. Bueno, yo antes de entrar en Yale recibí una revista Yale Standard que contaba de toda la historia cristiana de la Universidad de Yale desde su principio y de avivamiento. Eso es cuando hay un despertar espiritual y muchos estudiantes siempre llegaban a ser cristianos en esa historia. Y Harvard también era similar, pero Harvard muy temprano se volvió a ser Unitarian, que ya no cree en Dios Padre, Hijo y Espíritu, sino solamente en Dios Padre. Pero estas universidades, ellos también estudiaban hebreo, bíblico, Lux y Veritas, bueno, muchas cosas ahí en estas historias. Pero cuando yo llegué en el año 70, los Black Panthers, estaba la trial, Bobby Seale's trial en New Haven, y eso era para mucha violencia, pero el presidente de Yale supo manejar la cosa. Yo asistí a un retiro espiritual, pues era un supuesto retiro religioso y mostraron un video de Marilyn Monroe y entonces nunca entendí esa parte, pero era con William Sloane Coffin, quien era una persona quien protestaba en esa época, Vietnam, y en esa época conocí a un joven de California, Wes Lockwood. Muchos en este Jesus Movement, movimiento de Jesús en California, en esa época, llamaban a estos jóvenes que salían de las drogas Jesus Freaks. Y él llegó de Los Ángeles. Y llegamos a ser excelentes amigos, llegamos a compartir un cuarto en Yale en el primer año y asistimos a los estudios bíblicos de Yale Standard. Y cuáles eran los primeros temas que pusieron que me llamaron la atención. Cómo nacer de nuevo, Israel y la iglesia en los últimos tiempos. Eso me dejó impresionado. Yo realmente nunca había entendido nada de Israel hasta ese punto. Mi papá nunca habló de Israel ni del pueblo judío. Y inclusive en mi clase de historia en bachillerato en el año 67, cuando la guerra de los 6 días, de pronto tenía 2 profesores judíos, pero eran bien seculares,
No me acuerdo si lo mencionaron, la guerra de los 6 días, de pronto, pero ya, en este momento ya estaban hablando de algo fascinante para mí. Y esta gente estaba reuniendo en un house church, una iglesia, no con una iglesia grande de como lo normal, pero de casa en la ciudad de Nueva York. Y me enseñaron y recibí, experimenté algo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia pentecostal. Las iglesias pentecostales, asambleas de Dios, son las iglesias que con más crecimiento en el mundo cristiano, mientras la iglesia católica no está creciendo, las iglesias pentecostales sí. Y tienen una experiencia que se llama hablar en lenguas, que lo que entendemos es que el Espíritu de Dios nos da otra lengua y es una lengua de oración y podemos hablar en esa lengua. Y para el laico suena raro, pero para mí fue una experiencia maravillosa. Bueno, salimos en el campus, la ciudad universitaria, predicamos ahí con guitarra, yo tocaba acordeón. Y cuando una vez estuvimos en el centro del campus de Yale, pues un estudiante sacó sus parlantes y puso a todo volumen Sympathy for the Devil de los Rolling Stones. Eso eran los 70. Seguramente no solamente Yale. Bueno, hay que entender, la verdad, si yo hubiera contado esta historia hace 50 años, cuando yo tenía 18, en este momento tengo 68, es bueno esperar unos 50 años antes de contar una historia. ¿Por qué? A los 18 tú tienes mucha pasión, seguramente recuerdan, mucha energía, pero tienes, para no decir cero, tienes poca experiencia, poca madurez y por lo tanto poca sabiduría, aunque no lo creas, porque a los 18, como dijo Mark Twain dijo que cuando yo tenía 13 años, mi papá era un ignorante, pero cuando cumplí los 21 fue sorprendente cuánto mi papá había aprendido en 7 años. Bueno, conclusión, puedes cometer estupideces, errores, aunque sean sinceras. Yo fui para la casa para Thanksgiving en mi freshman year en Yale. Perdone el Spanglish, pero yo creo que la mayoría sí entiende. ¿Y qué fue lo primero que dije a mis papás? Yo estaba con tanta pasión, tanta energía. Les dije, tienen que nacer de nuevo. Tienen que hablar en lenguas. ¿Y ustedes qué creen? ¿Qué fue la reacción de mis papás? What? ¿Qué pasó? Después de 18 años, y lo mandamos a Yale, y eso es lo que nos manda Yale. Y mi papá sacó su comentario de la Biblia, Kretzmann's, de la Missouri Synod, de los luteranos ortodoxos, y ahí empezó el debate teológico. Y para mostrarme que yo estaba equivocado. Pero yo no sé por qué yo quería quemar todos, burn all the bridges, quemar todos los puentes. Yo fui a la iglesia luterana y dije al pastor luterano, no vuelvo más a la iglesia luterana. Obviamente el pastor llamó a mis papás. Entonces mi abuelo de North Dakota, el papá de mi papá, dijo a mi papá, es hereje. Córtalo, no le pagan la universidad. Bueno, eso fue, no gocé el pavo mucho de ese Thanksgiving.
Después, la pregunta era, yo tengo una cantidad todavía, yo no sé por qué los guardo, pero de cartas entre mis papás y mi persona de este debate teológico. Y para mejorar las cosas, no fui a la casa para Navidad. Yo fui a Nueva York para estar con la gente de la iglesia. Y si no fuera suficientemente mal, después del primer año en Yale, decidí tomar una licencia de un año para vivir en New York también, para estar más cerca con la gente de la iglesia y enfocarme en eso. Eso no agradó a mis papás, obviamente. Conseguí un trabajo en Calvary Baptist Bookstore en Manhattan. Esa es la calle 57 entre la sexta y séptima frente al, ¿cómo se llama? Donde todos los conciertos. Y antes tenían una delicatessen ahí, la famosa. Bueno, y como tan juicioso y tan lleno de pasión yo, ni siquiera pude mantener ese trabajo porque me echaron después de 9 meses, porque era bautista esta librería. Pero yo estaba hablando a la gente del bautismo en el Espíritu Santo. Los bautistas creen en el bautismo por inmersión, no por aspersión. Pero no creen en el bautismo, en el Espíritu Santo y mucho menos hablar en lenguas. Por lo tanto, después de 9 meses estaban convencidos que yo tenía que buscar trabajo en otra parte. Bueno, estuve envuelto en mi vida, dichoso, feliz, ahí en Nueva York y cada vez tenía menos contacto con mi familia. ¿Qué harías tú? Bueno, mi amigo Wes, él no dejó la universidad, pues no tomó licencia de la universidad después de un año. Él siguió en Yale y tenía otro compañero de cuarto. Un enero del año 73, estuvimos que Wes llegara a New York, a la Universidad de Columbia, un viernes para acompañarnos en un estudio bíblico y nunca llegó. Raro. Tampoco nos advirtió. Y después llamamos a su compañero de cuarto y preguntamos, ¿está Wes contigo? No. Él no está aquí desde el martes, ya era viernes. Pensábamos que estaba contigo. ¿Cómo es? Sí. Después llamamos a su empleo y con su jefe en su empleo y dijo lo mismo, no está aquí desde el martes. Eso nos puso un poquito preocupados. Y llamamos a sus papás en Los Ángeles y ellos solamente dijeron, lo tenemos con nosotros. Clic, colgaron. Wow. Ok. ¿Qué pasó? Bueno, llamamos a un amigo en California, Chuck Smith, de todo el movimiento Jesus Movement en California, de estos Jesus Freaks de Calvary Chapel ahí. Y él nos dijo, lo que ustedes están enfrentando es algo que se llama deprogramming. ¿Qué? Perdón. Deprogram. Ok. Primero secuestran al chico, lo llevan en un carro a un motel. Bueno, en un motel en Estados Unidos, no es un motel de Colombia. Y ahí entonces lo encierran y empiezan con un equipo. Pa. Tú no sirves a Dios, estás sirviendo al diablo. ¿Por qué no vas con tus papás? ¿Por qué no agradas a ellos? Y no pudimos creerlo. Y la persona que estaba organizando todo esto, un deprogrammer, empezó unos años antes con los Children of God, los niños de Dios. Y
cómo llegó a Yale. A ver, eso fue el 16 de enero, casi 2 semanas después, el 28, el domingo, por la noche estuvimos reunidos algunos en el apartamento de la iglesia y una señora de mayor edad, en ese momento tenía unos 78, ella fue la misionera que fue a Colombia, que comenzó la obra aquí en Colombia, me preguntó, "You're a runner, aren't you? Tú corres, ¿cierto? Because you're the next one. Porque tú eres el próximo." Y yo la estoy mirando. Ok. Yo creo que ella tuvo un momento de, no sé si entendimiento, de inspiración o solamente el sentir que a veces uno puede tener de que algo va a pasar. Y cuando yo salí del apartamento esa noche, era invierno, hacía mucho frío, pero yo sentía paz. No sentía ningún miedo. El día siguiente, yo estaba viviendo al otro lado de la Universidad de Colombia, con la avenida Amsterdam, con la calle 119. Yo fui a trabajar esa mañana, compré unos libros en un second-hand bookshop down on 4th Street en New York. Eso es fascinante. Siempre he amado los libros. Pero cuando volví, salí de la subway, Broadway en 116th, Columbia University, y crucé la universidad. Llegué a Amsterdam, yo pensé, I won't be able to run, porque estaba nevando y todo estaba icy, estaba como helado y deslizante. Y yo tenía unas botas de invierno, pero eso fue mi pensamiento. Llegué al Amsterdam con 119th y ya era oscuro. Las 6 de la tarde en enero está oscuro en New York. Y de pronto alguien viene corriendo de la calle y me agarra las manos. Lo miré, era alto, era mi papá. Y mi papá era 6 feet, 2 inches, 220 libras. Y yo era skinny, a little guy. Ya tengo, después de mis viajes a Israel, estoy un poquito más redondo. Pero no pude zafarme de él. Y viene otra persona corriendo de la calle y me agarra desde atrás. Y mi papá coge mis piernas y me levantan en el aire y me están entrando a la calle y veo un carro parqueado con la luz prendida, las puertas abiertas. ¿Y quién estaba al timón? Mi mamá. Y yo empecé a gritar, "Help, they're kidnapping me, help." Y yo sé que supuestamente en Nueva York la gente nunca responde para ayudar a nadie, pero la gente empezó a llegar y había una señora que empezó a discutir con mi mamá. "No puedes hacer esto." Y mi mamá dijo, "Sí podemos porque somos sus papás. I don't care, no importa, no puedes hacer esto." "No, pero sí, es que lo vamos a llevar a una clínica de reposo." Y que según un artículo dijo que está demon possessed, posesionado. Nos toca llevarlo. Y
El otro tipo me empujaba desde atrás. Mi papá entraba en mis piernas por la puerta trasera y yo empujaba contra mi papá para salir, pero el otro me empujaba y después él entró al frente, cerró su puerta y dijo a mi mamá a manejar. Adelante, go. Y ella, muy obediente, arrancó, pero yo todavía estaba a la mitad afuera con mi puerta abierta y yo podía ver, estuvimos apenas pasando los carros parqueados y ella pasó en rojo, semáforo en rojo a Amsterdam Avenue. Go, Granny. She was amazing. Y ella siguió, pero le tocó parar ahí detrás de unos carros en Amsterdam que estaban parados en otro semáforo. En ese momento llegó la policía. Alguien llamó a la policía porque escucharon todos los gritos y la conmoción abajo. La policía nos sacó at gunpoint ahí con sus revólveres y tocó Spread Eagle contra el carro y they searched me. Claro que en Colombia te lo pueden hacer en cualquier momento, pero en New York eso fue mi primera vez. Y de una vez preguntaron, what's going on here? ¿Qué pasa aquí? Y mi mamá contestó, we're his parents and we want to take him home. Somos sus papás y queremos llevarlo a casa. Obviamente así se lleva al hijo a la casa. Y el oficial me preguntó, ¿cuántos años tienes? Y dije, 21. Mi mamá dijo 20, porque faltaban 2 semanas para mi cumpleaños. Claro que tal vez no importa si uno tiene 20 o 21, pero nos llevaron todos a la Precinct Station en Harlem, 125 con Amsterdam. Y el sargento me sentó a un lado y fue al otro lado con mis papás y este tercero, quien sacó una grabadora, a cassette player. No sé si se acuerdan las cosas que uno podía escuchar, cassettes. Y solamente pude entender las palabras, my name is Wes. Mi nombre es Wes. Después no pude escuchar más. Y después viene el sargento y está todo molesto conmigo. Y me empieza a preguntar, ¿a qué grupo asistes? ¿Cuánta plata les das? ¿Por qué no quieres ir con tus papás? Y yo solamente dije, tengo que hacer una llamada. Y él me dijo, no, nos toca mandarte al hospital porque se descolocó un dedo en toda esa pelea con mi papá y el tercero. Vamos a mandarte al hospital. Y dije, no voy. Yo no sabía qué iban a hacer. Tengo que hacer una llamada. Solamente me permitió hacer una llamada cuando yo había firmado una declaración diciendo que yo había rechazado ayuda médica. Y él dejó ir a mis papás, él y el tercero. Firma aquí. Llamé a la iglesia y fue Anita, la misma que me había dicho, you're the next one. Dice, Hannah, I'm okay. ¿Qué quieres decir? ¿Que estás okay? ¿Qué pasó? Y le conté y me dijo, no te muevas de ahí, te están esperando afuera. Y ella llamó a 2 ancianos de la iglesia que resultó que eran reporteros, periodistas del New York Times, y llegaron a la policía con evidencia de deprogramming otros periódicos en California.
El sargento se dio cuenta que era un tema más complicado y me permitió salir con ellos. El día siguiente, adivinen, si un reportero del New York Times llegó, él pasó la palabra al religion editor y el día siguiente empezaron a llegar todos los reporteros a New York Times, New York Post, Time Magazine, Richard Asling, religion editor, quien sacó el artículo que vieron en the advertisement, Kidnapping for Christ. Newsweek magazine, religion editor Ken Woodward. Pronto, después de que salió todo eso fue el 12 de marzo que todo salió, me llamaron para estar en radio y había un famoso en radio en esa época, Barry Farber, judío, no religioso, y después se metió con los Moonies. No sé qué le pasó a la cabeza, pero bueno, como no estamos hablando de eso. Pero él me inspiró para hacer radio, porque él empezó su programa en los años 50. Estamos en Praga y dos hombres en gabardinas salen de las sombras y secuestran al informante, lo tiran al baúl del carro y desaparecen en la noche. Y después empezó la entrevista. Estuvimos en televisión con mis padres, aunque no debo decir con mis padres, sería versus mis padres o ellos versus mí. Lo único que yo quería saber o hacer fue reconciliarme con mis papás, estar en paz. Yo los llamaba y yo les preguntaba, ¿me pueden prometer que no lo van a hacer otra vez? Y mi papá dijo, vamos a defender al deprogrammer porque nosotros lo contratamos. Y mi mamá también dijo, no, vamos a buscar la manera para que tú vuelvas a la casa. Y aquí algunos de los titulares, Saving Your Children from Salvation, eso fue New York Magazine. Vol returns to Yale, the Yale Daily News. Whatever happened to Wes Lockwood también era de Yale, creo. Time Magazine, Kidnapping for Christ, open season on sex, que vamos a hablar. Honor thy father and thy mother, or else. Eso fue también del religion editor del Time Magazine. Salió en the Washington Post. Y eso fue la época, eso fue el año 73. Bueno, solamente para anotar algunas de las cosas que explicaron en el artículo en Time Magazine, Kidnapping for Christ, que dice aquí que cuando ellos secuestraron a Wes en la Universidad de Yale fuera de su trabajo, que él lo llevaron cuando pasaron a Pennsylvania y pasaron por el peaje, él gritó por ayuda y dijo que estaba siendo kidnapped y la policía paró el carro. Pero ellos convencieron a la policía que el pobre hijo estaba enfermo en su mente y el papá produjo una carta de Richard Nixon, presidente, porque él había hecho una contribución a su campaña. Claro que nada que ver, pero la policía los dejaron ir. Llegaron bueno, aquí dice un apartamento, entendí que era un motel, pero no importa. Y aquí, bueno, aquí es donde dice que mi mamá dijo, ¿no sabes que estás poseído por demonios? Y bueno, el deprogrammer, Ted Patrick, que vamos a ver ahora, este hombre, Ted Patrick, dice que
los padres solamente están rescatando a sus hijos. Y él y su movimiento, Free Our Children from the Children of God, dicen que habían ya rescatado a unos, lo tengo tapado, un momento, unos 600 jóvenes de unos diferentes, 61 diferentes grupos, aunque fundamentalistas, pentecostales o orientales como Hare Krishna, y que él justificaba los secuestros porque los jóvenes ya habían sido secuestrados psicológicamente. Es lo que dijeron. Y los papás solamente los están rescatando. Y ellos dijeron que solamente era una sesión de encuentro, pero otros cuentos o historias de deprogramming indicaban que el proceso, que podría durar desde 2 días hasta 2 semanas, es algo entre un lavar de cerebro o una inquisición. Y un joven que era un miembro antes del movimiento de Jesús y ahora el equipo del deprogrammer Ted Patrick, dijo: el primer paso es una interrogación intensiva que a veces dura de mañana hasta medianoche y está diseñado a quebrantar el sujeto por acabar de sus puntos de vista religiosos falsos. Y cuando es suficientemente pliable o suave, sus padres lo llevan con ellos para terminar el proceso en la casa. En el caso de Wes, fue el mismo deprogrammer que lo llevó a su casa para terminar ese proceso. Entonces, la pregunta es, whatever happened to Wes Lockwood? ¿Qué pasó? Fue secuestrado en Yale, pasaron por fronteras de estado hasta Pennsylvania y por la ley, eso sí es secuestro. Si tú pasas de un estado a otro estado, legalmente, eso es, si estás haciéndolo a una persona contra su voluntad, ya es secuestro. Lo tenían 3 días en un motel con un grupo día y noche hasta que estaba tan desesperado y preocupado que iban a hablar con mis papás que él metió una mano por el vidrio, la ventana, se cortó, lo llevaron a urgencias y después el deprogrammer lo llevó a su casa para 2 semanas para terminar el trabajo. Y con eso llamó a mis papás y dijo a mis papás que la única manera para ayudar a Danny sería hacer este proceso de deprogramming. Y después, cuando Wes contó a Yale Daily News, él dijo que estaba en tanta confusión en su cabeza, que eso era porque un secuestro es tan efectivo, porque produce trauma. Y ellos bloquearon las puertas con camas y estuvimos encerrados ahí. Entraría Ted Patrick, el deprogrammer, y él sacaría una Biblia para decir, ok, cuéntame de lo que dice aquí, que tú no has estado haciendo esto, tú estás siguiendo las obras del diablo. Y después, bueno, aquí abajo en amarillo dice, fue la experiencia más horrible de mi vida. Todavía creo que fue emocionalmente muy doloroso. Me molesté y casi quería matarme, suicidarme en ese momento. Bueno, algunos de los papás de los jóvenes de la iglesia Home Church en New York estaban contentos con cómo sus hijos estaban y que habían salido de la droga.
y otros estaban 100% metidos con Ted Patrick, el programmer. Una joven, Elizabeth, que era estudiante en Barnard y trabajaba en Colombia, los papás hicieron 2 atentados de secuestrarla y empezamos a caminar por Columbia University de un lado a otro lado en grupos para protegernos, porque yo no tenía la seguridad, ella no tenía la seguridad, y caminamos con la Biblia en una mano y no llevamos ni rifles ni los muskets como los peregrinos aquí cuando llegaron a Massachusetts Bay Colony, a Plymouth, pero teníamos mace, que es un pepper spray, es un spray para echar en la cara si alguien te ataca. Y una noche estuvimos en un estudio bíblico y de pronto nos dimos cuenta ahí afuera, en el andén, había unos hombres raros con sombreros y con corbatas, y uno que cuando esperaba el bus, que cuando llegaba el bus, él se atrasaba, todo el mundo subió al bus y después él pasó al frente otra vez para esperar. Llamamos a la policía y eran detectives que los papás de Elizabeth habían contratado. Bueno, yo sé, hoy es el Día de los Inocentes, pero I'm not inventing this. Esto es lo que decía Ted Patrick de los deprogrammers, que era complot de los comunistas para capturar las mentes de los jóvenes americanos. Y ellos, los comunistas, inventaban estos grupos como los Niños de Dios y Hare Krishna para capturar a los jóvenes, y que usaban hipnosis con energía que salían de las manos, de los dedos, así. Y por eso, el joven no puede pensar para sí mismo. Toca capturarlo por fuerza para cortar ese link con el grupo. Y por eso estaban ayudando a los papás. Bueno, otra vez, truth is stranger than fiction. Decidimos demandar a Ted Patrick. Yo no quería demandar a mis papás. Yo quería reconciliar con mis papás. Pero decidimos demandar a Ted Patrick y fuimos al District Attorney, Manhattan, y dijeron, no, eso es un family matter, es una cuestión de la familia, que vayan al juzgado de la familia. Pero Dios es ayuda, digamos. El DA, el District Attorney de Manhattan, vivía a la vuelta del apartamento de la iglesia, y un joven de nosotros, Michael, sacaba el perro para darle una vuelta y conoció al conductor del DA, District Attorney, y cuando se hicieron amigos, entonces le mandamos una carta pidiendo ayuda, y el DA tomó nuestro caso y nos asignó un Assistant District Attorney, Juan Ortiz, quien era de Puerto Rico, pero por lo menos tenía padres y abuelos pentecostales en Puerto Rico y por lo tanto podía entendernos un poquito. Pero, ¿por qué truth is stranger than fiction? Tuvimos un juez, Bruce Wright, quien era afroamericano. Ahora nosotros no somos racistas en la congregación en New York. Tenemos latinos, afroamericanos, de Asia, chinos, coreanos. De pronto falta un poquito más blancos, pero de todos modos, resulta que el juez era afroamericano y su apodo era Let 'em Loose Bruce, porque él pensaba que por el racismo los afroamericanos were getting a bad deal. Y él, imagínense, y resulta que Ted Patrick, el deprogrammer, era afroamericano. You cannot invent this. You cannot make this up.
Entonces, vamos a ver qué pasa así. Lo que era solamente un sencillo caso que él me cogió, me echó al carro contra mi voluntad, llegó a ser un juicio de 2 semanas de mis creencias religiosas. Ellos consiguieron un abogado criminal famoso, no me acuerdo en este momento cómo se llamaba. Entonces, era todo un actor. Tenemos abogados buena gente y tenemos abogados buenos actores. Y entonces me empezó a cuestionar, ¿qué es nacer de nuevo? Explícanos, ¿qué es hablar en lenguas? Entonces yo miré al juez Bruce Wright, miré al jurado. Seguro, ninguno era judío en el jurado, 12 personas, metodista, presbiteriano, bautista, los que no crean en hablar en lenguas. Y les expliqué, seguramente ustedes han leído la Biblia y después de los evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia en Jerusalén, que era Shavuot, que el Espíritu Santo llegó como llama de fuego sobre sus cabezas y hablaron en otros idiomas, en otras lenguas, a todos los que estaban en Jerusalén. Sí, es muy sencillo. Bueno, no más preguntas acerca de eso. Después, para terminar el día, como buen actor, él me dijo, ¿quieres decir que si tus papás no creen, van al infierno? No hay más preguntas. Ni me dejó contestar. No hay más preguntas. Hasta mañana. Dejó esa semilla en los pobres jurados. Toda esa noche tenían que agonizar, que de pronto este joven estaba mandando a sus papás al infierno y pobres jurados. Bueno, en estas 2 semanas, a favor de Patrick, el deprogrammer, llegó Wes para testificar a favor de Ted Patrick en contra mío. Dijo, Danny es muy pasivo, como hipnotizado más o menos. Mi papá también defendió a Patrick y dijo, mi papá era un hombre muy emocionante, muy emocional. Y él dijo, solamente queríamos que volviera a casa. Bueno, como Juan Ortiz, le dimos la pista que Martín Lutero tenía un himno que se llama Mighty Fortress is Our God, Castillo Fuerte, que tiene una parte que dice el espíritu y son los dones son nuestros. Bueno, y mi mejor amigo de bachillerato también llegó para apoyar a mis papás. A favor de nosotros estuvo el presidente de la Universidad de Colombia, porque él nos conocía tanto como estudiantes y como empleados de la universidad y tenía excelente concepto de nosotros. También del National Council of Churches en Manhattan, cerca de la Universidad de Colombia, Dean Kelly. Él también habló acerca de estos nuevos grupos religiosos pequeños y cómo entenderlos. Bueno, el veredicto, después de 2 semanas, el juez dijo al jurado, si ustedes creen que los padres de Daniel estaban estresados, preocupados, molestos, era en inglés, por el cambio de creencias y el estilo de vida de su hijo, pueden disculparlos por sus acciones y disculpar a su agente Ted Patrick. What? Perdón. Y el veredicto del jurado fue not guilty. No demoraron. Obviamente mi papá estaba bastante estresado, molesto. Sí, pero nuestro pleito no era contra mi papá ni mis papás, era contra Ted Patrick, que él no tenía el derecho de hacer esto.
pero el juez cambió todo el asunto para tirarlo sobre las emociones de mis papás. Y cuando mis papás salieron del juzgado, ese día yo estuve sentado ahí, ellos me pasaron, no me miraron, se fueron, no me hablaron, y yo sentí en ese momento que cualquier relación con mis papás que todavía quedaba había roto. No había nada. Seguía diciendo, pero me pueden, los llamaba por teléfono en el día cuando existían teléfonos. ¿Me pueden prometer que no lo vuelvan a hacer? No. Bueno, yo decidí volver a Yale ese semestre en otoño, fall of 1973. Y ese semestre en Yale realmente fue cuando yo me conecté al mundo judío y a Israel, a todo el tema de Israel. Fue muy interesante. Yo conocí al rabino Arnold Jacob Wolf de Hillel, y él era Reform, pero yo tenía más en común con él que los capellanes protestantes liberales en ese momento. Yo empecé a estudiar hebreo moderno en mi clase de teoría de música. Escribí música para el Salmo 124, que si Dios no hubiera estado con nosotros. Tomé un curso en Yale Law School acerca de la libertad religiosa. El periódico de Yale Daily News escribió un artículo acerca del deprogramming y mi caso, y yo me invitaron a escribir. Eso fue, ustedes se acuerdan, octubre de ese año fue la guerra de Yom Kippur, y yo escribí un artículo apoyando a Israel en ese momento, y lo publicó Yale Daily News. Eso yo pensaba, ¿será que de pronto voy a poder hacer un semestre intercambio con Israel en Tel Aviv, la universidad? No sé, pero otra vez mis papás no me prometían no volver a hacerlo, y otra vez no me sentía bien y salí otra vez de Yale después de ese semestre. A veces hay que correr. En el año 74 había un caso contra Ted Patrick en Seattle, pero esto era un juez federal, no solamente del condado, pero federal, y dijo Ted Patrick not guilty. Está bien lo que está haciendo. En ese momento, yo supe que yo no estaba seguro en New York. Tenía que salir, pero ¿a dónde? Tengo un amigo, los papás que están contentos en Boston. De pronto voy a Boston. Pero ¿qué voy a hacer en Boston? Tarde o temprano mis papás me van a encontrar. Momento. La iglesia en New York tenía una obra en Colombia. Y me habían contado, la señora Anita, había contado muchas historias de Colombia. ¿Qué tal si voy a Colombia? La verdad, Elizabeth fue antes que yo. Y llegó a Bogotá y después fue a Cali. Bueno, listo. Saqué mi visa. Saqué una vacuna, no me acuerdo, no era para COVID, era para otra cosa que tocaba en ese momento, yellow fever, tal vez. Y una noche buena del año 74, el 24 de diciembre, estaba nevando en LaGuardia Airport, y en Miami subí a Aerocóndor, historia patria. Algunos se acuerdan de que Miami, para Aerocóndor llegar a Bogotá, tocaba parar en Barranquilla para sentir el calor. Y subieron 20 jóvenes al avión de una Asamblea de Dios que era pentecostal de Houston. Entonces me sentía en buena compañía. Ahora sí saben cómo llegué a Colombia. A veces Dios nos hace just makes you willing to go.
a veces somos lentos y nos toca llegar y hay cosas en la vida que nos apuran en el camino. Bueno, llegó Christmas Day a El Dorado con un sol brillante, las vacas comiendo pasto en la avenida 26. Me llevaron a Hierbabuena en Chía para un asado. Después fui a vivir en la Candelaria y empecé a trabajar en el Centro Colombo Americano. No sé cuántos se acuerdan de Marianne Wallenberg y Enrique. Creo que eran de la IM. Ella me dio mi curso de entrenamiento como profesor y estaba trabajando ahí Tamara Horwitz de Ganeden, que en paz descanse, y fue ella que me hizo el contacto con el Colegio Colombo Hebreo, con el rector Abella. Y bueno, ahora sí, mire, yo soy estudiante muy bueno, yo había estudiado español en bachillerato, saqué excelentes notas, pero en Bogotá no entendía nada. Y en un bus amarillo y rojo un día, la radio, y de pronto entendí una palabra, gol. Y ya estuve aprendiendo español. Bueno, pero la historia no ha terminado. No puede ser. Qué pena si prefieren seguir la semana entrante. Pero como Livio va a dar su historia la semana entrante. Una mañana, estamos hablando más o menos después de Semana Santa. Elizabeth estaba enseñando inglés en el Colombo Americano en Cali y yo en Bogotá. A las 5 de la mañana, el DAS llega a la casa en Cali y la arrestan y la traen a Bogotá, la ponen en la cárcel del DAS en Bogotá y después la pasan a la clínica Santo Tomás, una clínica de reposo en la Quinta con por ahí 57, no muy lejos del hospital militar. A las 6 de la mañana llegan a Chía, a la casa de la obra aquí en Chía, el DAS. Y Andrés, nuestro amigo que vive en Jerusalén, ha sido profesor de lingüística en la Universidad Hebrea 30 años. En ese momento abrió la puerta y le ponen una pistola en el pecho y llegaron para arrestar a la señora Hannah Lowe. Solamente tenía, bueno, Andrés les dijo, ¿cómo así? ¿Van a arrestar a una señora octogenaria, algo así? Y después Hannah se molestó porque solamente tenía 79 años. Pero entonces Andrés les convenció, mire, ella tiene 80 años, vamos al DAS y contestamos las preguntas. Pero salió toda una historia en el tiempo que Hannah lo había secuestrado a Elizabeth. Claro que Elizabeth estaba en Cali y Hannah en Bogotá. Bueno, yo recibí un telegrama en el Centro Colombo Americano y fui citado a testificar en el caso de Elizabeth en el juzgado en la calle 13. Llegué. ¿Qué pasa aquí? Solamente el juez, sin secretaria. Y eso fue un viernes, me hizo preguntas, traté de contestar en español, me dijo, vuelva el sábado por la mañana. Yo tenía mi primera gripa bogotana, fuerte, tocaba tomar agua de panela con limón. Bueno, volví y mientras estoy contestando un toc en la puerta, es la hermana de Elizabeth. Ay, ¿puedo usar el baño? Sigue. Ella sale. Y otra vez, 5 minutos después, alguien toca a la puerta. Y en este momento, como profesor de inglés, voy a darles a usted la pregunta. Van a escribir la composición. ¿Quién es que está a la puerta? Les dejo 10 segundos para pensarlo. ¿Quién está tocando la puerta de la oficina de este juez conmigo ahí? Y no sé si alguien escribió en el chat. Alguien escribió tu papá. Oh,
y Livio escribió mom and dad. Tus papás escriben. Bueno, cerca, you're getting warm, fue mi mamá. Shock. Ok, en este momento es cuando, bueno, ya les di la respuesta, pero en este momento, cuando ya saben que es mi mamá, es cuando mis estudiantes de inglés tienen que escribir y terminar la composición. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer con Danny? ¿Está el deprogrammer? ¿Lo van a meter en la clínica de reposo? Lo que es que lo van a secuestrar y llevarlo a Estados Unidos, al aeropuerto. Now you finish the composition. Esa es tu tarea. Y para la próxima vamos a leer las composiciones. Tune in again next week, same time, same station, for the next exciting episode in Sometimes You Have to Run. Bueno, si toca hacer una serie, eso sería buen momento para la intermisión. Pero hoy sí vamos a seguir. Era mi mamá. No, yo estaba en shock porque yo no había dicho a mis papás, obviamente, que había venido a Colombia. Y el güey me dice, creo que debes tomar un café con tu mamá. Y yo tengo opción. Y los dos bajamos a un café abajo, pero los dos estuvimos tied in a knot. O sea, no me sentía bien. Y tenía esa gripa. Y dije, mire mamá, no me siento muy bien hoy. ¿Qué tal si mañana nos vemos en La Romana? Ustedes sí conocen por la Jiménez en la 13, donde está La Romana, ahí al lado, en esa época del tiempo. Ella estaba quedándose en el club militar porque ella y la mamá de Elizabeth tenían palanca. ¿Qué creen? Para mandar el DAS a Cali, para arrestar a Elizabeth, para traerla a Bogotá y meterla en una clínica de reposo, pagaron algo para hacer todo eso. Bueno, eso solamente es lo que yo supongo. Nosotros nos tocó conseguir un abogado, Emilio Quintero, puro rolo cachaco con sus paraguas, bigote, chaleco, tintos, cigarrillo y su sombrero. Y cuando mi mamá salió del juzgado en un taxi para el club militar y el abogado nuestro llegó y dijo, vienes conmigo. Y me dijo, si Dios quiere que te vayas con tu mamá, te vas. Pero si Dios quiere que te quedes en Colombia, te quedas. Pero como creo que estás en peligro esta noche, te quedas en mi casa. ¿Y qué tal? Esa noche fue el cumpleaños del abogado. Wow, ustedes conocen cómo son los colombianos para cumpleaños. Llegó toda la familia, 30 personas, y estaban cantando y bailando. Y llegó mi amigo Andrés y dijo, mire, voy a pedir una bendición para el amigo Emilio, porque mientras ustedes están alegres afuera con sus problemas adentro, nosotros tenemos los problemas afuera, pero tenemos la paz de Dios adentro y creemos que todo va a resultar bien. Bueno, el domingo La Romana estaba cerrada. Who would have known? Y mi mamá no apareció. Cuando la llamé en el edificio del tiempo, ella dijo, me dijeron que es un complot, que van a tener, como está al lado del tiempo, van a tener periodistas. Y dije, mamá, no, nada de periodistas. Hagamos algo. Nos encontramos en el Hotel Continental. Y ella dijo, listo. Pero si hay reporteros, entonces se acabó el juego. Bueno, otra pregunta. ¿Cuál domingo en mayo fue? Now, you can't make this up. Es
si yo escribiera una novela y pusiera eso, la gente diría, no, qué chimbo. Pero era Día de la Madre y estuvimos en el Hotel Continental con la rosa en la mesa y la mamá, obviamente dije, vamos a comer ajiaco y sorbete de curuba. Estuvimos nerviosos, pero empezamos a hablar. Hablamos por 2 horas y al final estuvimos los dos relajados y mi mamá dijo, esto fue bueno, nos toca repetir. Wow. Entonces, así empezaron 2 semanas del Bogotá Peace Talks. Yo la invité a mis clases de inglés en el Centro Colombo Americano. Y después de las clases, mi mamá dijo, es que me dijeron que cuando uno está hipnotizado, no tenía sentido de humor, pero tú tenías sentido de humor y amor en tus clases. Bueno, ella empieza a pensar, maybe Danny is okay. Entonces, cada día hicimos algo. Yo enseñaba clases por la mañana, por la tarde. Fuimos a comprar ruana. Fuimos a la plaza de mercado en la Candelaria. Ella estaba aterrorizada porque estas señoras sentadas en el piso y con sus arvejas y zanahorias y los gatos y los perros y las gallinas corriendo por todo lado. Eso no se ve en Estados Unidos. Y fuimos a la Catedral de Sal, Zipaquirá, Monserrate. Y después de una semana, ella me dijo, me llamó, mire, es que no aguanto más porque la mamá de Elizabeth está histérica porque no te he metido en la clínica con Elizabeth. Y dije, ven, quédate conmigo en el apartamento en la Candelaria. Ella vino. Mientras yo enseñaba mis clases, ella preparaba el almuerzo de lo que compramos en la plaza de mercado. Y ya estaba lista para hablar con los líderes de la secta. Wow. Y también tuvimos un almuerzo en el Continental. ¿Y qué tal? Se dio cuenta que tanto Hannah como Andrés y otros también tenían sentido de humor. Eran como más o menos normales. Y ella estaba realmente con mucho alivio cuando salimos del hotel. Ella dijo a Hannah, tú perdóname por lo que hice, porque mi mamá fue la que hizo muy mala prensa de Hannah en los Estados Unidos. Y ella le pidió perdón, dijo, perdóname por lo que hice. Tu caso es como Job, que su final va a ser mejor que su principio. Y después ella estaba dispuesta a ir con nosotros para hablar con el director de la clínica Santo Tomás, no Hernando, sino Hernán Vergara. Y ella explicó nuestro caso, que ya se dio cuenta que yo estaba bien. Y el director estaba de acuerdo que Elizabeth no necesitaba estar allá. Bueno, entonces esto es afuera del Continental. Ustedes pueden ver cómo está Monserrate al fondo. Esta es la señora Hannah y esto es Andrés, quien en este momento ha estado en Jerusalén, la Universidad Hebrea, más de 30 años. Esto es mi mamá y mi persona cuando era un poquito más joven y antes de entrar al colegio hebreo, por eso no tengo canas aquí. Y uno podía sentir realmente la paz que tenía mi mamá. Bueno, como hacen con The Wizard of Oz, el Mago de Oz, entonces empiezan en blanco y negro y después pasan a color cuando las cosas son más alegres. Y encontré esta foto hoy. Bueno, entonces, mi mamá tan contenta salió para Estados Unidos para decir a mi papá, Danny's okay. Pero
Mientras tanto, la mamá de Elizabeth llamó a mi papá para decir, they've got your wife too. Tienen a tu esposa también. Y cuando llegó mi mamá, todo, ay, Danny's okay. Mi papá, ajá, claro, right? Aquí nos toca desprogramar ahora. Y bueno, la otra buena cosa que pasó es que mi abuelo, quien había dicho a mi papá cortarme y no pagar mi universidad, me mandó una revista de Billy Graham, Decision Magazine, en el aniversario del nacimiento de Martín Lutero. Y dije, no, no puede ser. Es que los luteranos Missouri Synod nunca leen Decision Magazine de Billy Graham. Algo está pasando con mi abuelo. Entonces le mandé un cassette explicando que nosotros en Colombia, un país católico, estamos predicando salvación por gracia, por fe y no por obras, en la buena tradición de Martín Lutero, y quedó fascinado. Después, y como él enseñaba Adult Bible Class, Biblia para los adultos, él puso para que escucharan todos. Y después tuvimos una reunión familiar en el verano de 86. Obviamente ya estaba trabajando en el colegio hebreo y eso fue unos meses antes de viajar a Israel con 33 chicos de 16 años del hebreo para 4 meses. Y yo creo que todo esto solamente me preparó para ese evento. Y mi abuelo, quien vivía en North Dakota, Fargo, North Dakota, decidió viajar a New York, Lake George, para esta reunión familiar para hablar conmigo. Y dijo a mis papás, Danny's okay. Yo había aprendido un poquito, no le discutí ni bautismo ni nada, solamente escuché con buena sonrisa. Y mi abuela ya había muerto unos años antes, él se sentía solo. Entonces él me dijo, bueno, él se volvió a casar a los 82 años con una niña de 57 y estaba feliz porque ella realmente tenía gozo. Y por eso Denise Cami dice que hay esperanza para mí, porque si mi abuelo pudo casarse a los 82, entonces vamos a ver. Él murió a los 84, pude visitarlo antes con mi papá y mi hermano. Y para el funeral que la nueva esposa me pagó de Bogotá a Fargo, North Dakota, pedí permiso como el mayor de los nietos a hablar en el funeral y milagro me dieron permiso y sentí los muros cayeron. Por fin, después, estamos hablando de el año 70 hasta 86, 16 años que otra vez fui aceptado en la familia. Después, cada verano en vacaciones iba a la casa a hacer visita, nos sentamos a almorzar, mi papá me pide, will you say grace? Así como han visto en las películas cuando los protestantes oran antes de comer. Y yo oraba para pedir la bendición. De pronto, mi papá está mirando el teleevangelista John Hagee de San Antonio, Texas, con CUFI, Christians United for Israel. Y mi mamá está preocupada. ¿Por qué le interesa ese tema? Le dije, tranquila, es doctrina sana. Y de pronto mi papá se está molestando con la iglesia luterana. Ya estaban pensionados, construyeron su casa de retiro de pensionados. Y mi mamá estaba preocupada. Dije, mamá, tranquila, lo que hagan juntos. Y créelo o no, salieron de la iglesia luterana, se enchufaron con Jesús en una iglesia carismática
y no eran luteranos carismáticos. Y cuando volví ese verano, nos sentamos en la mesa y yo esperando que mi papá me pida decir grace, la bendición. Y en vez de eso, no podía creerlo. Hacían algo que luteranos de North Dakota nunca hacen. Se tomaron de la mano, porque en mi casa no nos dábamos ni abrazos ni besos. Se tomaron de la mano. Mi papá oró, pidió la bendición, mi mamá oró y yo dije, también puedo yo. Gracias. Y mi mamá dijo, por fin hicimos lo que tú hiciste hace 25 años y no sé por qué nos demoramos tanto. No podía creer esas palabras. Y aquí estamos ya reconciliados. Estamos hablando de los años 90 cuando estaban pensionados upstate New York, más cerca a mis hermanos. Y conclusión, con ellos llegamos a la conclusión que violencia no es la solución. En esa época, aquí en Yerba Buena, tuvimos unos amigos vecinos judíos en Chía, no eran religiosos, pero nos hicimos buenos amigos. Y después pasaron a Miami por unas amenazas de secuestro. Y cuando llegué a Miami, los llamé y dijeron, urgente, tenemos que almorzar contigo, urgente, urgente. Y cuando llegué, me dijeron que la hija mayor se había bautizado y la mamá estaba lista para secuestrarla y mandarla a Israel. Y yo, perdón, antes de hacer eso, déjenme contarles una historia que nunca les he contado, porque yo no cuento esta historia con frecuencia. Y les conté y dije la conclusión con mis papás fue violencia no es la respuesta. Si ustedes quieren tener su hija siempre como hija, dejen la puerta abierta. Tal vez volverá a su judaísmo, tal vez no, pero siempre van a tener a su hija. Y así fue. Eran con excelente amistad, relación con mamá e hija, hasta que la mamá falleció. Que yo sepa, esa hija nunca salió de esa iglesia, pero siempre era parte de la familia. Full circle. Entonces, mis papás cumplieron su aniversario 50 en el año 2000 y vinieron a Colombia, pero esta vez no a secuestrarme, sino a conocer a Colombia y lo que yo estaba haciendo aquí. Y fue maravilloso. Fuimos a Villa de Leyva, le fascinaron. Fuimos a Cartagena. Mientras mi papá guardaba las cosas en la playa, yo salí al mar, mi mamá también. Después vi que unas señoras, como ustedes saben, como son en la playa de Cartagena, se estaban rodeando a mi papá para darle masaje y dije a mamá, no, nos toca volver para rescatar a papá. Y eso fue excelente, ese viaje. Después mi mamá falleció, se enfermó, falleció en el año 2005. Y 2 años después, cuando mi papá cumplió 80 años, me preguntó, ¿cuándo vuelves a Israel? Quiero ir. Y estuve nervioso, me tocaba conseguir buen tour cristiano para él. Y conseguí uno con Eagles Wings, con Robert Stearns, que son sionistas cristianos, 120%. Fuimos con un grupo de 100 personas y mi papá feliz. Y eso fue su último viaje antes de su último viaje cuando falleció a los 84 años. Y aquí está en Israel, ya usaba un bastón y en Masada le pusieron en una silla de ruedas, que es un poquito peligroso en Masada porque tienes que tener alguien fuerte como este muchachito para que no vaya rodando. Pero
gozó ese viaje y mi papá feliz. Y para mí no hubiera podido estar más contento o más feliz terminar la situación ahí en Israel. Y casi olvidé. Bueno, ya les conté que no les conté que el director de la clínica Santo Tomás soltó a Elizabeth sin permiso de la mamá. Ella tuvo que estar escondida durante 6 meses mientras medicina legal aclaró el caso. Luego se casó con un reportero del New York Times, Nathaniel Nash, y tuvieron 3 hijos. Mrs. Hanalone murió en Jerusalén el último año de su vida, en el año 83, a la edad de 88. Su esposo, Tomás, había muerto en Bogotá en el año 41. A la edad de 47, está sepultado en el cementerio británico en la avenida 26, abajo de la Caracas. So, what name would you give the book? Yo pensaba, sometimes you have to run. Pero cuando conté la historia al sobrino de Jack, Ethan, él dijo, no. El título es Danny's Okay. Entonces, les dejo a ustedes esa opción para escoger. Y entonces, muchas gracias para los que quieren saber más de las aventuras de un English teacher en el Colegio Colombo Hebreo en Bogotá. El blog DannyBallWentToSchool.com. Y muchas gracias, Jack. Fue un placer estar con ustedes. Dani, maravillosa charla. No es la primera vez que la escucho, pero siempre me la voy a gozar, como estoy seguro que todos quienes nos acompañaron se la han gozado. Estoy seguro que todos quedaron conmovidos, inspirados, con ganas de abrazarlo. Sabemos que no es Día de Inocentes, sino un día muy especial poder compartir eso, casi que en el aniversario de su llegada a Colombia. Cierto. Para quienes lo conocemos de hace 40 y tantos años, pues es maravilloso poder compartir todo eso, porque pues también fuimos testigos de varios de esos capítulos, ¿no? Sí. Desde la época en el colegio. Entonces, pues personalmente recuerdo cuando nos comentaba de la relación con los padres y cómo se iba componiendo, y cuando viajó con su papá a Israel, ¿no? Sí. Entonces, pues personalmente me siento también bendecido de haber compartido esos momentos y de que años después, pues acá sigamos todos juntos de la mano. Eso nunca nos ha faltado a nosotros, ¿no? La capacidad de estar abrazados y en comunión en el mejor de los sentidos. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto y muchas gracias por adoptarme aquí en Colombia, porque como llegué en un momento difícil, pues realmente fue la universidad pedagógica que me echó, porque yo era de la CIA supuestamente, pero fue el Colegio Colombo Hebreo y la comunidad judía que me adoptó y me entrenó y me enseñó. Y entonces fue realmente muy importante en un momento difícil en mi vida. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su parte. Acá tengo una primera pregunta que registraron en el chat. Regresándonos al año 73, Dani. Sí. ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Cómo actuaron ellos? Excelente pregunta. Precisamente lo pensé. Fue muy difícil para ellos, porque ellos se encontraban en la mitad de todo este asunto. Porque yo salí a Yale después de bachillerato. Mi hermana
un año después y otra hermana 2 años después de eso, cuando todo esto ocurrió y ellos estaban torn, no sabían qué lado tomar y entonces fue un tiempo de complicaciones y sufrimiento para ellos. Realmente nos reconciliamos en el funeral de mi abuelo en Fargo, North Dakota. Y desde ese momento, bueno, no, antes, perdón, sería la reunión de familia en Lake George, upstate New York, primero, y después en ese funeral. Pero desde ahí nos llevamos bien. Ninguno, a ver. Preguntan. Uno siguió como luterana, otra se casó con católico, como mi mamá dijo no hacer, y es católica. Y mi hermano no es nada, es un millonario que dice que no necesita a Dios porque la plata es poder. Y mi hermana menor está la más allegada, pero así es la familia. ¿Qué fue de la vida de Wes? Ok, otra buena pregunta que no puse. I forgot. Él, como fue muy difícil ese encuentro en el juzgado, cuando testificó en contra mío, lo llamé años después y contestó su pareja y resultó que él llegó a ser activista en el movimiento gay en los Estados Unidos. No hemos tenido mucho contacto y la verdad, bueno, eso no fue lo que los papás querían cuando le hicieron el deprogramming. Si alguien tiene otras preguntas o comentarios para hacerle a Dani. Dani, ¿te puedes hacer una película de esto? Sí, de pronto alguien puede hablar con Simón. Simón creo que nos estuvo acompañando al principio. Okay. Wow de historia. Qué historia, Dani. Sí. Dani, You la can't pregunta invent que this. están haciendo acá es ¿por qué se dio ese auge de sectas religiosas en los años 60? Bueno, como era la época de los 60, de los hippies, y cuando la gente empezaba con primero marihuana, después LSD, después con otras cosas, yo creo que la gente, y también con la música de protesta, yo creo que la gente estaba buscando algo espiritual, algo más, porque ya estaban desilusionados con el materialismo de los papás y la sociedad, y estaban buscando por muchos lados. Y uno de los lados era la parte espiritual, sea buena o sea rara, y cosas nuevas, como los mismos Beatles trajeron el Maharishi Yogi de la India y la meditación, pues era solamente un paso más para tener Hare Krishna, pero eso no era nada fácil para los papás que tenían sus tradiciones. Volvemos a ese tema de tradición, de que es bien difícil para unos papás, una generación, aceptar esos cambios drásticos en la próxima generación. Pero yo creo que fue por eso, y siempre hay alguien que aprovecha para lo malo. Y como los niños de Dios, children of God, cosas muy malas. Y desafortunadamente siempre hay gente que aprovecha para lo malo.
Mi profesor de inglés del colegio alguna vez me explicó que una secta se define como aquel grupo del cual no se puede salir, ¿no? Para diferenciarla de otros grupos filosóficos religiosos. Sí, en esa época hubo esos grupos que no permitían a la gente salir, precisamente como los Children of God. Y entonces, y lo que tú pusiste anoche en ese video, que yo nunca había visto antes, pues en esa época había cosas así, terribles, que uno no, sí no podía salir. Y eso sí da temor, terror. Y porque obviamente la decisión que cada uno tomamos en cuanto a la religión tiene que ser personal y de su propia voluntad, pero que hubo, sí, hubo en esa época y por eso los deprogrammers llegaron a tener tanto poder y tanta actividad y empezaban a secuestrar. ¿Existen todavía esos deprogrammers? Hoy, para esta charla, busqué en Wikipedia Ted Patrick. Nació en 1930, o sea, y no pusieron fecha de muerte. Él tiene 90 años, si todavía vive. Yo no he escuchado algo hace rato, pero que existen secuestros para cuestiones de familia y religión, seguro que sí, en distintas partes del mundo y en distintas tradiciones. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Dani, ¿te acuerdas que el año pasado en Limú te conté que tengo el disco de Fiddler on the Roof en Yiddish y que te invitaba a oírlo? Cuando esto pasa, está abierta la invitación, ¿ok? Muy bien. Entonces, mientras tanto, voy a empezar a practicar. Sí, era muy buena eso. Sí, esa obra era buena. El Fiddler on the Roof en Yiddish. Sí, fantástica. Y se acuerdan de la segunda pareja. Recuérdame los nombres. La segunda hija se llamaba, pero los dos actores, cuando yo lo vi, la actuación, yo dije, esa pareja como está muy cercanita, como están alargando su abrazo y ese beso. Y la semana o dos después leí que ya estaban comprometidos y se casaron. Entonces, Oh, wow. Ese cuento no me lo sabía. sí. Buenas noches. Buenas, gracias. Soy el pastor Daniel Acosta. Qué pena no activar la cámara, pero estoy aquí con mis hijos y quería darles las gracias. Ha bendecido nuestras vidas su historia, Dani. No sé si usted, pues por lo que no puedo activar la cámara ahorita, pero yo tengo una experiencia con Dani y es que mi esposa y yo nos casamos allá en Yerbabuena y fue un milagro de Dios porque no nos iban a dar permiso, pero Dios obró y nos abrieron las puertas con un permiso desde Estados Unidos, oraron, mejor dicho, Dios obró. Y Dani me regaló un libro de matrimonio sobre Israel y me dijo, un día vas a ir. Y yo todavía estoy esperando la bendición y pues quería simplemente agradecerle, Dani, porque ya llevamos 20 años casados con mi esposa, ya ha sido una gran bendición. Y Ya pues, es hora. Sí, sí, señor. Y pues estamos pastoreando aquí en Bogotá, en el barrio Castilla, y ha sido una gran bendición. Quería compartirles eso, tenemos que desconectarnos porque mañana a las 5 de la mañana tenemos que transmitir oración, que se reúne un buen grupo de personas. Pero muchas gracias, mi Señor los bendiga
y pues qué especial haber estado esta noche con ustedes. Muy amables. Gracias, pastor. Una feliz Navidad, un feliz año para usted y para su familia. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas Y el gracias. año entrante en Jerusalén. Sí, Amén. amén, lo recibo. Es un deseo que se ha vuelto una pasión. Pertenecemos o apoyamos a Cupay, oramos por Israel, tenemos una bandera de Israel en la iglesia, enseñándole a la gente cristiana de la congregación y a muchas personas. Predico en la emisora Nuevo Continente en muchas ocasiones y tenemos siempre la oportunidad de bendecir al pueblo de Israel, entendiendo que es una parte de nuestra labor como cristianos, como creyentes. El próximo año estaremos allá, Dios mediante. Feliz año. Amén. Muchas gracias. Feliz noche también. Feliz Amén. noche. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Si no hay otro comentario, quiero invitar a Livio a que nos dé un preámbulo, que nos deje picados para la charla del próximo lunes. Dani, increíble historia, de verdad, fascinante. Pero ¿sabes qué? Yo pensé que yo era responsable de muchas de esas canas, pero después de esta historia, como que no, en un momento no fui yo. Anyway, amazing story. Thank you so much for sharing. It was incredible and it was inspiring. Mucho gusto. Totally amazing. Bueno, para darles, ¿sabe qué? Eres solamente uno de un grupo. Jackie, en vez de contarles sobre la masacre de Deir Yassin, porque eso es lo que quiero hacer en la próxima charla, les quiero dar una tarea para las personas que van a atender la charla. La tarea es muy extraña. Quiero que, si tienen tiempo, miren una historia de una muchacha que fue asesinada en Queens, Nueva York, en los años 60, de nombre Kitty Genovese. Y se desarrolló en el mundo de la psicología un efecto que se llama the bystander. Escribe el nombre en el chat, please. Sí. Y el bystander effect. ¿Qué tienen que ver esta historia con la masacre de Deir Yassin? Entonces lo voy a poner en el chat y con eso me despido. Jackie y Dani, muchísimas gracias. Un poquito, el día previo, el próximo domingo, voy a compartir un breve documental que no va a ser del gusto de nuestro honorable presentador. Con eso podremos tener material para el sano debate de hoy en 8, ya pisando fuertemente en el tan anhelado 2021. Bueno, yo los dejo. Buenas noches, don Dan. Felicitaciones por estas aventuras magníficas y apenas esté el libro impreso, me gustaría leerlo para recrear todos estos recuerdos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Dónde Gracias, don dejaste el Jackie. sombrero? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Escribe, Dani. escribe en el Gracias, chat. Jackie. Escríbelo. Gracias, Jackie, Dani. Jaquito, Bye. buenas noches. a todos. Chao, Mariana, chao, Rosita. Hola, Hola, Dani. buenas noches. Chao, Grande Marcos. la historia. Leo Boy. Buenas noches. También. Buenas noches. Chao, Sarita Lipovich. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ahí está Brenda, Sandra, tenía que buenas noches. ver la película. Ah, sí. Yo le digo, él está acá en Bogotá, Ah, bueno. excelente, Sandrita, excelente. Pero se va mañana a Prado por unos días y vuelve porque le toca hacer va a filmar algo de Netflix por 5 meses. Súper. Súper, muy bueno. Sí. Quiere, llámelo. No, Sandra, usted. Buenos días, Salo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Nancy. Quiere, llámelo. Gusto verte también. Buenas bien, noches a todos y muchas gracias. Gracias. Gracias, excelente, Gracias. muy bueno. Dani, un gran abrazo. Lo mismo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para Tocado. todos. ¡Feliz año para todos! Feliz año para todos. Feliz año. La próxima valija ya estamos en el 2021. Wow. Sí. Muchas gracias. Muy lindo, muy bello. Y para Excelente. todos, Muy Gracias, bueno. Gonzalo. Ari, excelente. Felicitaciones. Muy bueno. Y todos para la clase de Rabino Alfredo mañana. Ya, mañana. Mañana tenemos clase, Dani. Mañana. ¿Necesario? No faltamos. No, no se puede. No se puede. Qué bueno. Fascinante. Bueno, Dani, gracias, bendiciones, feliz noche. Muy lindo. Gracias. feliz noche y un feliz año nuevo a todos. Nos vemos. Ay, sí. Happy New Year. Feliz año. Que el Gracias, 2021 feliz año a traiga todos. solo cosas buenas. Así es. Gracias. Gracias, Gonzalo. Chao, chao. Bendiciones. Gracias. Chao. Gracias.